Hoy es miércoles 30 de diciembre. Les invito para que hagamos un momento de oración antes de entrar a nuestra reflexión. Nos sentamos cómodamente, cierren sus ojos. Padre, hoy en ese día te agradezco por permitirme celebrar la vida. Al despertar abrí mis ojos y contemplé los primeros rayos de luz y te di gracias por poder ver, poder contemplar lo que hay a mi alrededor. Gracias, Padre, porque cada día voy conociendo más lo que tú deseas para nosotros. Darme cuenta que tú eres el creador del proceso de la vida y nos creaste para que sigamos nosotros siendo creadores de lo que tú has confiado a nuestras almas para poderlo desarrollar. Cada una de esas gracias que nos has dado, los dones y talentos, y compartirlos con los demás para celebrar juntos la vida. Nos manifiestas, Padre, que de nosotros depende la vida que podamos ir viviendo. Cómo podemos ir madurando nuestra propia vida. Nos dice una libertad para poder elegir lo mejor para nosotros y para los demás. Por eso, Padre, todo lo has hecho bien, perfecto, perfecto como tú, que eres la fuente de todo bien. Gracias, Padre, por ese día que nos permites trabajar y vivir la felicidad con los que nos rodean. Sentirnos satisfechos por todo el bien que hacemos al servir a los demás. Gracias, Padre. Gracias porque así te ha parecido bien. Así sea. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Dios es el creador del proceso de la vida. La vida se va manifestando en todos los seres vivos y cada ser vivo se encarga de multiplicar y prolongar la vida. Observemos las plantas, los animales, a cada ser humano, cada uno actuando desde su propia naturaleza. Todo lo que se mueve tiene alma y espíritu. Alma, que significa aire, aliento. Todo lo que Dios ha creado, ha creado precisamente para que pueda seguir recreándose, multiplicándose, porque tiene vida. Alma, lo que anima, lo que mueve, lo que impulsa. Por eso es importante que nuestras almas vivan en esa armonía, de esa felicidad, de esa paz, para poder seguir recreando. Veamos simplemente, observemos el actuar de los animales domésticos. Y digo domésticos porque son los que crías y tienes y cuidas en tu propia casa. Ve su actuar. Ve su propio actuar y ve lo que te ofrecen. Ve cómo corresponden a lo que tú haces por ellos. Ahora pensemos en nosotros que tenemos alma, mente y cuerpo. Cada uno de nosotros somos conscientes de que la vida nos va ofreciendo todos los medios para seguir creciendo, madurando y transformando nuestra propia vida. Y claro, la vida de los demás. Corresponder en agradecimiento a la vida con los demás. Esto es con el fin de seguir creciendo cada vez más para tener una mejor calidad de vida. Por eso entonces buscamos el ser mejor, siempre con esa mentalidad de poder vivir y ser mejor. Quiero que podamos comprender aquella escena en la cual Cristo Jesús llamó a sus primeros discípulos. Eran pescadores. Les hizo sentir con su llamado a dejar de conformarse y a resignarse a lo mismo.
eran pescadores. Dejaron todo para poderlo seguir. Sí, se conectaron con Él para poder entender el proyecto que Él estaba presentando. Un proyecto en el despertar. Despertar. Sí. Imagínense seguir siendo pescadores toda la vida. Pensar que es lo mismo. Pero vean cómo Él mismo los hace, los elige para que puedan despertar y darse cuenta. Dejamos esto, cerramos un ciclo de vida siendo pescadores. Ahora dijo Él, los haré pescadores de hombres. A cada uno, Cristo Jesús nos llama precisamente a eso, a despertar. Cada uno de nosotros nos corresponde el seguir creando de lo que ya poseemos. Debemos de quitar de nosotros la actitud de resignación. Así es la vida. Tenemos que continuar. No hay otro camino. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre tenemos que entender que la sabiduría que Dios nos compartió es precisamente para ser creativos. Creativos de lo que encontramos a nuestro propio alrededor. Por eso debemos, aún nuestro propio trabajo, desde nuestro propio trabajo, ¿cómo puedes ser creativo? ¿Cómo puedes utilizar tu riqueza del alma para poder seguir creando y poder crecer y transformar? Y no solamente estancarte en ese trabajo, sino pensar en algo más. Algo más. Debemos de seguir evolucionando y creciendo más en nuestra manera de pensar, evolucionando con nuestra propia riqueza que hay en el alma. A eso es a lo que estamos llamados. Eso es lo que tenemos que entender y hacer. Imagínense resignarnos a lo mismo. Cuando tenemos capacidades y cualidades para poder seguir creciendo, cuando ya hemos adquirido un trabajo que nos invita a crecer y de ese trabajo ser creativos para poder ir implementando algo más, más y más y seguir entonces desenvolviéndonos cada vez más en nuestra propia vida. Esto es lo que necesitamos comprender y lo que el mismo Dios nos invita a hacer a cada uno de nosotros. Es, ante todo, no quedarnos conformistas con lo mismo. Tenemos siempre que estar pensando, implementando algo más. ¿Qué más podemos hacer? Imagínense un campesino que siempre siembra lo mismo y lo mismo, pero un día despierta en él, ¿por qué no puedo sembrar esto? Y si sembrara esto, ¿qué pasaría? Tendría más provecho de las cosechas, más ingreso económico. Él va a darse cuenta de decir, ya esto no resulta, en esas tierras voy a sembrar esto o lo otro. Imagínense un comerciante que dice, ahora de eso que estoy vendiendo, quiero vender también esto más. Quiero también dedicarme a vender esto, a hacer esto. Y vean cómo viene la creatividad, pero no en cerrarnos, no en resignarnos en lo mismo y en lo mismo. Por eso mucha gente se aburre en lo mismo, se fastidia. Llega el tedio en esa persona y se desespera. Ya no es feliz porque necesita ser creativo. Por eso entonces si Dios nos dio la sabiduría es para ser creativos, para desde nuestro propio trabajo, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Tengo capacidades, tengo mucha creatividad. Tengo creatividad y cualidades para pintar, para diseñar, Es lo que tú tienes que darte cuenta. Por eso Dios nos dio esa riqueza para que estuviéramos pensando. Las palabras del Maestro dijo a Cristo, les dijo a los discípulos, los haré pescadores de hombres. No eran ya pescadores, ir al lago para poder lanzar sus redes. Ahora tendrían que ser pescadores de hombres. ¿Cómo es eso? Fíjense cómo son las cosas. A lo que vino Cristo Jesús, para que despertemos y podamos profundizar y podamos ir pensando las cosas, hacer conciencia en nuestra propia vida. Pensemos que cuando dijo, los haré pescadores de hombres, lanzar las redes para poder unirse a la propia humanidad. ¿Qué hicieron ellos? Se unieron al proyecto de Cristo Jesús. El proyecto era precisamente hacer conciencia, darse cuenta de quiénes eran. No solamente buscar el beneficio fuera, aquí hay un beneficio grande, la riqueza del alma. Lanzar las redes para poder pescar su trabajo, ir a vender el pescado y después seguir en lo mismo, diario en lo mismo. Pero ahora no era buscar fuera, ahora era buscar dentro. Y podernos unir a ese proyecto del mismo Cristo Jesús que invitaba al hombre a hacer conciencia en su propia vida, a profundizar, a darse cuenta quién es, quién soy. Y entonces ellos, lanzar esas redes significa el conectarse con las redes. ¿Cuáles redes? Les voy a hablar de unas redes, las redes neuronales. Lo que tenemos en el cerebro.
esas redes en las cuales se unen nuestras propias neuronas para poder seguir conociendo, profundizando y razonando. Y entonces cuando Cristo habla de esas redes, era invitar a sus discípulos a lanzar las redes para poder hacer que el hombre entienda y se cuestione dentro de sí mismo, que entre a darse cuenta que dentro de su propia cabeza tiene esas redes neuronales que lo hacen ser creativo, que lo hacen buscar ante todo el poder trabajar, el superarse, el ser mejor, el razonar y hacer conciencia de su propia vida, que él puede dar algo mejor y no conformarse con lo mismo y lo mismo. Es fácil decir, aquí estoy bien, gano bien, ¿para qué me complico la vida? Pero tienes cualidades y tienes capacidades, explótalas, madúralas, pero tienes que entrar dentro de ti. A eso Cristo Jesús vino, que la gente se haga conciencia, que la gente piense, profundice, entre dentro de sí, se dé cuenta toda la riqueza que hay dentro de sí mismo. Eso es algo maravilloso. A eso Cristo se refería. Los haré pescadores de hombres para que se conecten en esas redes, para que puedan conectarse y poder ante todo conocerse, para que puedan hacer conciencia de su propia vida, para que vayan descubriendo en ustedes mismos quiénes son, que vienen a transformar el mundo y que tienen una gran riqueza que deben de explotar para poder madurarla y compartirla con los demás. Él vino precisamente a enseñarnos eso. Y entonces tenemos que ser conscientes, no nos quedemos encerrados. Dejemos de ver hacia afuera para ver dentro y vayamos descubriendo lo que hay dentro de nosotros mismos. Necesitamos ese momento de poder profundizar, reflexionar, razonar y descubrir qué más puedo hacer, qué cualidades tengo, qué habilidades tengo, qué capacidades. Soy una persona inteligente, soy una persona que tiene habilidad para esto, para aquello, y empezar a descubrir y no conformarse con lo mismo. Si cada uno de nosotros, cada día, vamos dándonos cuenta de lo que podemos hacer, imagínense cómo podemos trascender. De esto es lo que tenemos que hacer. Darnos cuenta la capacidad intelectual que tenemos. Darnos cuenta lo inteligente que somos y que tenemos una sabiduría que nos hace ser creativos. Utilicemos la sabiduría que Dios nos compartió. Todo eso que Dios nos da se llama amor. Todo lo que vamos reflexionando se llama amor. Y el amor viene de Dios. Por eso les invito a que reflexionemos y recibamos el amor que Dios nos da. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.